Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. En esta secuencia de programas de la tradicionalidad de nuestros pastos, del desconocimiento de nuestras pasturas, de la herencia que hemos tenido de producir carne y leche empíricamente, a medida que pasó el tiempo comenzamos a cambiar los caminos de herradura por carreteras. Y nuestros caminos de herraduras comenzaron a desaparecer. Y a medida que se iban construyendo las carreteras destapadas, los ganaderos comenzaron a observar que en el suelo existían diferentes coloraciones. Unas coloraciones tipo ladrillo, como en este caso. Y mucha gente decía, ese suelo no sirve para producir pastos. Ese suelo sirve, y este suelo sirve es para hacer ladrillos. Y poco a poco los campesinos comenzaron a observar que en los suelos existían diferentes coloraciones. Pero encontraban que las raíces de las gramas, como en este caso, las raíces podían llegar a bajar 10, 15, 20 centímetros. Y comenzaron a tener el concepto de que era un suelo bueno. Mire hasta dónde bajan las raíces. Esto es un suelo muy bueno. Pero en ese mismo suelo encontraban diferentes coloraciones, de un café oscuro a un café claro, y de un café claro a un café más claro, tipo ladrillo. Entonces, en una forma empírica de observación, la gente comenzó a entender que lo que ven en este caso se llama un perfil de suelos. Y ustedes cuando ven construir carreteras, autopistas, ven cómo las arañas de las pajaritas o los bulldozers o las retroexcavadoras comienzan a rasgar, y ustedes comienzan a observar diferentes coloraciones del suelo, y la gente a simple vista dice, mire esa capa orgánica de 1 metro, mire esa capa orgánica de 2 metros, o mire esa capa orgánica tan delgadita. Y es que un perfil de suelos está compuesto por horizontes de suelos. Un primer horizonte oscuro, un segundo horizonte, un tercer horizonte. Entonces podemos aprender que un perfil de suelos está compuesto por horizontes, que en la literatura se habla de horizonte A, un segundo horizonte B, un tercer horizonte C, horizonte 1, horizonte 2 y horizonte 3. Y ahí es donde dicen, mira hasta donde llegan las raíces de los pastos. Aquí estoy hablando ya de una profundidad de cerca de 40 centímetros y alcanzan a llegar las raíces de los pastos. Es verdad. Entonces, a medida que vamos abriendo carreteras, los ganaderos fueron descubriendo qué tan grueso era el primer horizonte, qué tan grueso era el segundo horizonte y qué tan grueso era el tercer horizonte. Pero no hay una homogeneidad en el grosor del primer horizonte. Miren esto. Acá se parte el café de un oscuro, no es negro, café oscuro, a café claro. Y esto me está indicando
que el primer horizonte en un suelo no es homogéneo, que el segundo horizonte en un suelo tampoco es homogéneo. O sea que nosotros en nuestras fincas, estoy hablando de una pendiente aquí del 55%, tanto en terrenos planos como en terrenos ondulados o como en terrenos semi-ondulados, la heterogeneidad en los horizontes es muy natural verlos. No hay homogeneidad en los horizontes de suelos, en el primer horizonte o en el segundo horizonte. Y cuando yo cojo esta grama y le quito las raíces, veo que su sistema radicular no es muy profundo, aunque usted encuentre raíces a 30, 40 centímetros, su sistema radicular no es muy profundo. Y cuando comienzo a desglosar, a buscar el origen de la profundidad de estos pastos, mire lo que encuentro. Lo que encuentro es que la concentración del sistema radicular, es más concentrado superficialmente que lo que se profundiza. Entonces comencé a evaluar que no importa el grosor del primer horizonte o del segundo horizonte, comencé a observar el comportamiento del sistema radicular de las gramas nativas, como el yaragua liso, como el yaragua peludo. Cuando comencé a hacer estas investigaciones, ¿qué estaba pasando con las pasturas en Latinoamérica? Miren lo que encontré. En este caso, lo que estoy observando es a la profundidad del palín, en este primer horizonte de suelos, encuentro que el sistema radicular de las gramas, más del 80%, más del 80%, del sistema radicular de nuestros pastos, manejados tradicionalmente y empíricamente, están los primeros 4 a 5 centímetros del suelo. Lo que ustedes observan es que si a esta profundidad de 30 centímetros yo ubico la concentración de los sistemas radiculares, de nuestras pasturas y de nuestras gramas, solo se concentran en los primeros 4 o 5 centímetros del suelo. Y es real. Donde tiro el metro cuadrado y profundizo con un palín para buscar dónde se concentran más del 80% del sistema radicular, encuentro esto en tierra caliente, en tierra templada y en tierra fría. Entonces, desde ese punto de vista, si este palín tiene 30 centímetros de profundidad,
Más del 80% de las raíces de nuestros pastos no se profundizan. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros tenemos en Latinoamérica son suelos fértiles, mas no suelos productivos. ¿Esto qué significa? Que todos los nutrientes que hay entre los 10, que todos los nutrientes que hay entre los 10 y 25 centímetros de profundidad, nadie, ningún sistema radicular los está aprovechando. Si nuestras pasturas, más del 80% están los primeros 4 centímetros del suelo, todos los nutrientes que hay entre 10 y 25 centímetros de profundidad, entre 10 y 25 centímetros de profundidad, todos los nutrientes que hay acá, todos estos nutrientes que hay acá, en los últimos 50 años, todos los nutrientes que hay entre 10 y 25 centímetros de profundidad, nadie, ningún pasto los ha aprovechado. Y esa es la gran diferencia en tener un suelo fértil y un suelo productivo. Este es un suelo fértil, mas no es un suelo productivo. Sí llegan unas raíces, pero no pasan de más del 10% de las raíces. Es que es increíble, más del 80% de estas gramas, no aprovechan los nutrientes que hay entre los 10 y 25 centímetros de profundidad. ¿Por qué cree que no podemos producir? ¿Por qué cree que no somos capaces de producir más de 80.000 kilos hectárea año? Porque para que la pastura profundice sus sistemas radiculares y pueda absorber, aprovechar todos esos macro y micronutrientes que hay en el suelo, estaríamos por encima de 350 toneladas, mínimo 315 toneladas hectárea año. Pero tenemos fincas de meses, no de años. No tenemos 1 metro cuadrado. Ni siquiera ustedes habían visto en televisión esto. Esto, lo que ustedes están viendo, es una realidad que pasa en tierra caliente, que pasa en tierra templada y que pasa en tierra fría. Hoy estamos con una pendiente del 55%. Y más de uno que tiene estas fincas así, jamás había tenido la oportunidad de que alguien le mostrara la realidad de lo que está pasando en los primeros 5 centímetros del suelo. Pero tenemos que aprender a ser agricultores, empresarios ganaderos antes que ganaderos. Y para aprender a ser agricultores, empresarios ganaderos, tenemos que aprender de suelos. Y tenemos que aprender de pasturas, porque si no esta historia se repetirá durante 50 años más. Tierra, Pastos y Ganado Internacional.